Muy buen día. Es un honor el poder estar compartiendo con usted aquí un mensaje en representación de Crowns Ministries. Este ministerio es para que nosotros continuemos levantando y acrecentando nuestra conciencia, autoconciencia, examinación e implementar un plan de acción. Un plan de acción que nos ayuda a modificar esas áreas que tenemos que modificar, porque de igual forma nos va a ayudar a poder cumplir nuestro propósito en vida y dejar un legado para futuras generaciones. Es un honor tenerlo aquí con nosotros y mi nombre es María Díaz. El tema de hoy es cómo estar equipado y fortalecido para mi carrera. De esto le voy a explicar y es un tema un poco delicado, pero está en la Biblia y el apóstol Pablo lo trajo porque era bien importante para usted y para mí, especialmente en estos días, ¿ok? ¿Por qué? Porque debido a las fuertes fuerzas espirituales que habían en el área de Éfeso, ¿ok? Porque esta carta que le voy a mencionar del libro de Efesios estaba en el área de Éfeso. La iglesia allí tuvo un desafío único y tenían que saber cómo defenderse contra esas fuerzas del mal. Y por eso Pablo escribió esta carta. En esos momentos era para la iglesia de Éfeso, pero en estos momentos nos beneficiamos nosotros, porque sabemos que hay un ambiente físico, pero también hay otro que es el espiritual. Y tenemos que estar equipados para poder ¿qué? Estar fuertes y completar nuestra carrera. Entonces, Pablo le dio las estrategias de cómo armarse, equiparse, vamos a decirlo así, para enfrentar esas fuerzas del mal, porque sabemos que está Dios, Jesús, su santo Hijo, ¿verdad? El Espíritu Santo, sus ángeles, arcángeles, pero también sabemos que el enemigo se llevó un tercio de los ángeles de Dios con él. Y ellos hacen acechanza, hacen cosas malignas, totalmente malignas, y nosotros tenemos que estar preparados contra ese reino. Recuerde esto. Por eso él escribió esa carta a Éfeso y nosotros ahora nos beneficiamos. Entonces, específicamente se centra sobre las estrategias que Satanás utiliza contra usted y contra mí. Exactamente. Por eso es que le estoy hablando, porque yo también he experimentado muchas de las estrategias de él. Y eso es lo que voy a compartir con usted en estos momentos. Nos ataca a nosotros como creyentes, si hemos declarado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si no, todavía tiene la oportunidad para declararlo y ser parte del reino de la eternidad, que es un reino sin destrucción, sin dolor, sin traición, sin enfermedad, sin pérdidas, ¿ok? Eso es para la eternidad, así que asegúrese de escuchar hasta el final. En el libro de Hechos nos dice Pablo unos elementos bien importantes y lo puede referir muy pronto. Lo primero que nos dice Pablo es que tenemos que tener la armadura y por eso le comparte. Eso es lo primero que tenemos que tener para estar fuertes, equipados para cumplir nuestro propósito y finalizar nuestra carrera. ¿Qué podemos decir? La armadura de Dios. Fue escrita principalmente esa carta para ayudar a los creyentes en esos momentos a vencer todos los ataques. ¿De quién? De Satanás y sus demonios, porque son reales, incluyendo ahora. Así que no se retire. Esto que estoy hablando es bien importante que lo escuche, porque esto que le estoy hablando es bien importante, está en la Biblia, así que no podemos hacernos de oído sordo y decir, eso no pasa, eso sí sucede todo el tiempo, ¿ok? Recuerda eso. Y entonces le voy a hacer una analogía, porque eso fue lo que hizo Pablo. Él utilizó la armadura de los soldados romanos para ilustrarnos a nosotros lo que tenemos como cuerpo de el Hijo de Cristo, como cuerpo de ¿qué? De nuestro Dios, para poder cumplir nuestra carrera y vencer las fuerzas malignas. Entonces nos dice, ustedes están equipados, tienen todo lo que necesitan. Del capítulo 6, versículos 14 al 17 le comparto del libro de Efesios. Él dice, estad firmes pues con el cinturón, es decir, con la verdad ceñido en nuestras cinturas, con la coraza de justicia puesta sobre nuestros pechos. Y entonces nos calzamos los pies con la prontitud que viene del Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomamos el escudo de fe para poder apagar todas las flechas llameantes del maligno. Tomamos el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Cada pieza de la armadura representa una verdad, un recurso espiritual. Él habla de armas defensivas y ofensivas. Las armas defensivas, de acuerdo a Pablo, son el cinturón de verdad, la coraza de justicia, las sandalias que vienen de la preparación del Evangelio de la Paz y el escudo de fe. No obstante, en una conversación con creyentes de la palabra, llegamos a la conclusión que las otras dos piezas que le voy a mencionar son, aunque Pablo menciona que son, hay una de ellas, por ejemplo, el yelmo de la salvación, él dice que también podríamos decir, defensiva. Nosotros entendimos que además de ser defensiva, era ofensiva. Y le explico. Estamos ahora entonces entre la defensiva de el yelmo de la salvación y la palabra, que es la espada, ¿ok? Eso representa la espada, es la palabra de Dios. Entonces la utilizamos como defensiva y ofensiva, especialmente el yelmo de la salvación, porque nos defiende nuestros pensamientos. Pero entonces, ¿cómo actuamos en ofensa contra el enemigo? Porque inmediatamente un pensamiento negativo o contrario a lo que dice la palabra de Dios sobre nuestra identidad, nuestras capacidades, nuestro futuro. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente lo contrarrestamos con un pensamiento contrario, opuesto a lo que está siendo reflejado o en sentimientos, ¿ok? Por lo tanto, es defensiva y ofensiva. Entonces, la ofensiva, la espada del Espíritu, que es la palabra, la cual proclamamos inmediatamente para romper y quebrantar cualquier fuerza maligna, ¿ok? En otras palabras, nuestra lucha sabemos que no es contra fuerzas físicas, también es contra fuerzas espirituales. Luchar con los demonios significa que son espíritus malignos. Esto está en la Biblia, no podemos escondernos y decir que eso no existe. Está en la Biblia y tenemos que armarnos con esta armadura. Cuando nos sentimos o alguien nos hace sentir miserables, esos son no fuerzas de Dios o podríamos decir espíritus del reino de Dios, son del otro reino, de la oscuridad, ¿ok? De Satanás y podríamos decir, y su equipo, ayudante de ellos, ¿ok? Así que cuando nos tratan de robar nuestra paz, nuestra alegría, nuestro gozo, o hacernos sentir menos, personas con comentarios, con acciones, con actitudes, sabemos que esas personas necesitamos orar por ellos, porque necesitan de Dios, no están actuando conforme a los principios de Dios. Entonces los tratamos con amor, los perdonamos, oramos y continuamos nuestro trabajo contrarrestando cada elemento con lo que dice la palabra de Dios y continuamos siendo productivos, no dejamos que nos influencien, ¿ok? Porque están mintiendo sobre nuestra identidad, sobre lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Personas que vienen con situaciones para fomentar amargura, división, discordia, pelea, destruir relaciones sanas, ya sabemos que eso no es del reino de Dios. Por lo tanto, perdonamos, oramos por ellos y le pedimos al Señor que alcance salvación. Porque eso va a suceder inclusive con personas que dicen proclamarse que son seguidores de Dios y de su Hijo Jesucristo. Eso va a suceder en todas partes. Personas o situaciones que nos causan pánico o que nos llevan a un lugar de depresión, de aislamiento, de desesperación, eso no es del reino de Dios. Tenemos que inmediatamente contrarrestarlo con la palabra de Dios, en oración y qué más, quizás hasta en ayuno, y llamar a otros a que nos ayuden en oración. ¿Okay? Sabemos que eso no es de Dios. Yo me he enfrentado con todo esto que le estoy exponiendo ahora. Por eso me siento que puedo explicarle sobre esto. Esto es muy real y no solamente me sucede a mí, sino a cada persona que está haciendo un trabajo para avanzar el reino de Dios. Nos tenemos que enfrentar en muchas ocasiones al reino de la oscuridad y tenemos que agarrarnos fuerte y seguir orando tenazmente, continuamente. No nos rendimos en esta batalla. Todo el tiempo estamos en oración con la ayuda del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Por tanto, con esta experiencia me siento que debo hablar porque es real, ¿ok? Y por eso es que podemos entonces estar equipados y avanzar en nuestra carrera.
Ya sabemos que todo lo que genera peleas, dudas, incertidumbre, minusvalía en nosotros y en lo que somos y estamos llamados, que imparte incredulidad, desesperanza, distracciones, son ataques contra nosotros y lo que Dios quiere alcanzar con nosotros. Y vuelvo y le digo, esto sucede en el reino de Dios, inclusive personas que se suponen que nos ayuden como nuestros familiares. Esto viene de todas direcciones, recuerde esto. Lo dice en la palabra, Jesús lo dijo, que va a permitir que haya discordia entre madre e hija, hijo y padre, entre suegra y yerna, inclusive dentro del matrimonio. Todas estas cosas suceden, así que nosotros lo que hacemos es perdonamos, oramos y continuamos, pero no sucede en todo, déjeme decir, no sucede en toda la familia ni en todos los matrimonios, pero siempre va a haber una batalla en sus vidas, ¿ok? Porque el enemigo no quiere que el reino de Dios se continúe esparciendo y acrecentando, recuerde eso. Número 2, renunciamos a prácticas contrarias a lo que están los principios de Dios. Usted va a decir, ¿de dónde viene esa idea? Bueno, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 18 al 20, le leo, muchos de los que ahora creían vinieron y confesaron abiertamente lo que habían hecho. Algunos habían practicado hechicería, reunieron sus pergaminos y los quemaron públicamente. Cuando calcularon el valor de esos rollos, el total ascendía 50,000 dracmas. Es una cantidad bien grande. De esta manera lo que sucedió fue que ellos cancelaron la maldad y en la palabra de Dios creció más y se difundió ampliamente y creció en poder. ¿Vieron esto? Entonces usted se duda respecto. Esto viene desde el Antiguo Testamento, porque en el libro de Deuteronomios dice en el capítulo 32, versículos 16 y 17, que le provocaron a celos a Dios con dioses extraños, porque estaban haciendo abominaciones que lo provocaron a ira. Hicieron sacrificios a demonios que no eran dioses y a dioses que ellos nunca habían conocido y que habían llegado recientemente, a quienes vuestros padres nunca habían tenido. Eran prácticas totalmente contrarias y estipuladas a lo que decía en su palabra y que yo he hablado en otros mensajes. Le puedo decir que esos dioses extranjeros claramente está establecido en la palabra de Dios, que esos dioses extranjeros que el pueblo de Israel se desvió a celebrar y a venerar de otras naciones no eran dioses en absoluto. ¿Saben lo que eran? Eran demonios. Así que por lo tanto, todo debemos examinarlo conforme a la palabra de Dios. Si en la palabra de Dios no dice que usted tiene que estar repitiendo unas oraciones de una forma, busquen consejo pastoral que le ayude y le alerte al respecto, porque se me han llegado personas con ciertas situaciones y eso ha sido parte de sus preguntas e inquietudes y no están en la palabra, al contrario, son prácticas conforme a lo que dice la palabra que le acabo de explicar ahora mismo. En el Antiguo Testamento se refiere a eso como espíritus malignos, espíritus perversos, mentirosos e inmundos. En el Nuevo Testamento se le conoce como fuerzas espirituales del mal, llamadas demonios o espíritus malignos. No juzgamos a nadie con eso, pero tampoco jugamos con eso, porque nos podemos quemar y apartarnos del reino de la luz, que es el reino de Jesús para la eternidad. Tercer aspecto para estar fuertes en nuestra carrera y poder cumplir nuestro propósito es perdonar a todo el mundo. Perdonar a todo el mundo, amar y perdonar y orar por esas personas. En el segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 11 le comparto. Otra razón por la cual les escribí, esto es Pablo hablándole a estas personas, fue para ver si resistirían la prueba y serían obedientes en todo. A quien tú perdones, yo también perdono. Y lo que he perdonado, si había algo que perdonar, lo he perdonado delante de Cristo, por amor a vosotros, para que Satanás no nos engañe. Recuerda esto, porque no ignoramos sus planes. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, todos los pensamientos y acciones que conducen a la división, a la discordia, a hacerte sentir mal menos, ¿a qué? A aislarte, a rechazarte, poner vergüenza, culpabilidad, resentimiento, todo eso no es del reino de Dios. Crear riñas, divisiones, orgullo, chisme,
Y otras prácticas que se pueden leer en el libro de Efesios capítulo 4, en el libro de Gálatas capítulo 5, en el libro de Colosenses capítulo 3, en el libro de Romanos, ese es bien importante, capítulo 1, y en el libro de Apocalipsis, a otros lugares también en la Biblia. Hay mensajes aquí que yo he grabado y he hecho presente en este canal. Continúe examinando para aprender más y no estar en esos caminos. Y recordar, alimentar nuestras mentes con lo que es valioso, que es la palabra de Dios. El primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 4, nos llenamos de esta palabra. Dice, vosotros, hijitos, sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese es Jesús y el Santo Espíritu de Dios. Una vez usted declara Señor Jesús Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo hace residencia en usted, y por tanto de eso es que se está hablando en este versículo, que más grande es aquel que habita en usted que aquel que habita en el mundo, que es el enemigo, Satanás y todos sus demonios, ¿ok? En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, estas fueron palabras de Jesús. Él dijo, el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en plenitud. Recuerde eso, tiene que armarse, ¿ok? Estamos hablando de la armadura, tiene que armarse con la palabra de Dios. En el libro 4, capítulo 4, en el libro de Santiago, versículo 7 nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, de esta forma somos preparados y sabios y sabremos resistirle. ¿Qué otra estrategia podemos hacer para estar fuertes y completar nuestra carrera? Número 4, trabajamos intencionalmente con nuestra forma de pensar, como le estoy indicando, alimentándonos no solamente físicamente, sino espiritualmente con la palabra de Dios. Nos mudamos de la tierra conocida pasado a la tierra llamada o conocida como presente, donde hay vida abundante en Dios. Recuerde esto, con Jesús. Presente significa, es el sinónimo de regalo. Exactamente, cuando le dice, te he traído un presente, te he traído un regalo, es exactamente lo que significa este día. Es tu presente, por tanto, en este presente nos ubicamos y vivimos. Por tanto, tenemos que alimentarnos espiritualmente y nuestras mentes con lo que nos va a ayudar a fortalecer para cumplir nuestra carrera, nuestra jornada, ¿ok? Y hacer nuestro propósito. ¿Cómo le enfatizo? En el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 24, nos dice, este es el día, el presente, el de hoy, que Jehová ha hecho. Nos regocijaremos y alegraremos en ello. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, recuerde esto. Una cosa hago, olvidando lo que está detrás. Escuche, olvidando lo que está detrás, el pasado, y extendiéndome a lo que tengo delante. Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está hablando, el pasado lo dejamos, pero entonces me voy acercando a lo que tengo en mi futuro, mi propósito para cumplirlo. Pablo se refirió a no mirar más al atrás. Les voy a resumir. ¿Qué es del pasado? ¿Qué es lo de atrás? Relaciones pasadas que no han sido fructíferas y que le hicieron daño. Usted perdona, ora por ellos y continúa su marcha. Lugares que ya el Señor le dijo, no vas a estar más ahí, muévete de Egipto, ¿ok? No luche, el lugar que Dios le mueve es porque va a abrir puertas nuevas de bendición para usted y su familia, cumplir su propósito y también ayudar a otros en el camino con sus vivencias, sus experiencias. Recuerdos repetidos, no los esté ensayando en su cabeza. Perdona y se sigue moviendo hacia adelante. Eso nos quita energías. ¿Qué más? Errores. Tampoco el ensayar que culpabilidades, errores, fracasos, tentaciones, cualquier cosa que le puede distraer de lo que debe estar enfocado, que es este presente, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto literalmente significa que debemos mirar
hacia el frente, no hacia atrás. ¿Qué va a pasar? Si sigo mirando hacia atrás, puedo tener un accidente literalmente caminando de la forma en que esté. ¿Por qué? No podemos estar atendiendo a dos lugares. Dios nos ha dado ojos para estar hacia el frente, no ojos atrás. Recuerde eso, los ojos están al frente. Por tanto, significa que hacia el frente me dirijo, no miro hacia atrás, ni miro hacia la derecha, ni tampoco a la izquierda. Tengo aquí mi camino porque me puedo tropezar y tener un incidente, un accidente. No tengo la energía, por lo tanto, para poderme concentrar en lo que debo estar haciendo en estos momentos. Recuerde eso. El segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17, Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Ha llegado. Lo viejo pasó, lo nuevo está aquí, en este presente. Número 5, llenar nuestra mente, como le estaba indicando, con la palabra de Dios. Bien claro, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dice, no os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Entonces, podrás probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Qué elementos cualifican o califican de acuerdo a lo que acabo de explicar? Conforme al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9, esto es lo que él dice. Finalmente, hermanos míos, vosotros, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si algo es excelente o digno de alabanza, pensaos en ellos. Tales cosas, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué califica o qué cualifica con esos criterios? La palabra de Dios, libros que edifiquen, ¿verdad? Que nos lleven a crecer más conforme a la palabra de Dios, biografías de personas que han sido exitosas conforme a los principios de Dios, ¿ok? Documentales, películas que realmente nos sirvan de inspiración. Recuerde, todo material que nos ayude a seguir creciendo, a seguir ¿qué? Desarrollándonos en todas las áreas que tenemos que seguirnos desarrollando. Pero la primera es la espiritual, para que entonces las otras caigan y macheen con la espiritual. ¿Qué significa? Que esto me va a ayudar, me va a fortalecer, me va a ayudar a ser más creativa y voy a poder colaborar en mi ciudad. No, quizás no es en mi ciudad, quizás en mi vecindario, quizás es mi hogar, quizás es conmigo, porque todo cambio empieza con nosotros. Empieza con nosotros y entonces podemos impactar a otros en niveles, ¿ok? Es como la cebolla. La cebolla cuando usted la corta, empieza en una campa bien pequeñita. Entonces luego sigue acrecentando. Pues eso es exactamente lo que el Padre nos llama, que empecemos con nosotros. Luego acrecentamos nuestras inmediatas personas, nuestros familiares. Luego acrecenta nuestro vecindario, nuestra zona annex, la próxima puerta. Luego el vecindario más grande. Luego la comunidad. Luego la ciudad. Luego el país. Eso es un ejemplo. ¿Y luego qué? Hasta el mundo podremos alcanzar. Pero inicia con nosotros como la cebollita que le estoy indicando o el cebollín. Eso es bien importante. ¿Cómo? Entonces podemos abogar por causas de justicia. ¿Por causas de qué? De nuevas iniciativas que ayuden a nuestros familiares, a nuestras personas, como le estoy indicando. Entiendo que todos queremos lucir bien y sentirnos amados y respetados, pero no nos comprometemos en nuestros valores conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. No hay forma de comprometernos y que esté en contra de los valores y principios bíblicos de Dios. Significa que podemos disfrutar, pero todo en un balance, recuerde eso. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, le pregunto a usted, ¿está seguro de que va a vivir por la eternidad en un lugar donde no va a haber más peleas, más divisiones, más pérdidas, más enfermedades? La única forma de garantizar esta pregunta es si usted ha declarado a Jesús como su Señor y Salvador. Es de la única forma que usted está garantizado a disfrutar de esto que le estoy explicando en estos momentos. De otra forma va al reino de la oscuridad, que va a ser aflicción.
y derrota todo el tiempo. Es el infierno, exactamente. No lo estoy decorando, estoy llamándolo como es. ¿Ok? Es importante que tengamos un espíritu nuevo. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. De esa manera podrá interactuar con el reino de Dios. Y el Espíritu Santo hará morada en usted y lo va a ayudar a consolar, fortalecer, guiarlo, enseñarle cómo hacer su vida y cómo manejarla. Le voy a decir algo. No se obtiene la salvación haciendo buenas obras, ni tampoco siendo miembro de una iglesia. Eso no es lo que nos garantiza una salvación, ni mucho menos el ser bautizados. Eso no es lo que nos garantiza la vida eterna con Jesús en el cielo. Si tomamos las medidas adecuadas, esta es una invitación que le voy a hacer. ¿Desea estar en ese reino? Ya le clarifiqué que no es por buenas obras, no es por haber sido bautizado por su familia en la niñez, ni mucho menos que más le indiqué. Hacer que unirse a una iglesia, no es nada de eso. Es aceptar en su corazón y creer en su corazón que Jesús vivió y murió. El tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Si usted cree eso con su corazón eso, solamente dígale: Jesús, llámalo, llámelo. Dile: Jesús, ven a mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Deseo un nuevo comienzo en mi vida. Te necesito. Quiero ser parte de tu reino. Mora en mí. Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Todos hemos pecado. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Significa que no quiero volver a ese viejo estilo de vida. Quiero hacerlo mejor. Ahora, proclámelo con su boca. Porque todo el que llama al nombre de Jesús será salvo. Este es su día de salvación. Lo estoy diciendo. Este es su día de salvación. Ahora dile a Jesús: Jesús, te pido que ahora que estás en mi corazón y que vivas en mí, a través de mí, quiero vivir mi vida a través de ti. Por fe, Jesús, Padre Celestial, declaro que Jesús es mi nuevo Señor y desde este día en adelante dedico mi vida a servirte a ti. Le felicito. Ahora, por favor, conéctese con una comunidad que le ayude a seguir creciendo, aprendiendo de quién es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. En este canal tenemos mensajes que explican sobre ellos tres. Y hay otros mensajes que le pueden ayudar a crecer, a tener una nueva esperanza, una nueva visión de lo que puede hacer con su vida en estos momentos. Les felicito. Y por favor, comparta esto con otros, comparte este mensaje y suscríbase al canal. Sobre todo, es apretando en ese botón que está en la derecha de su pantalla. De esta forma, en cada ocasión que nosotros proclamemos o anunciemos un nuevo mensaje, usted será notificado. Ha sido un placer. Dios les bendiga y hasta la próxima. Excelente decisión al decidir ser parte del reino de Dios. Hasta la próxima.